contento por tener el privilegio de compartir un programa especial con un reputado economista, consultor económico, maestro igual que yo. Y hoy vamos a edificar a la opinión pública nacional en torno a lo que ha sido el legado económico, legado social de la gestión de gobierno de Danilo Medina y lo que podemos esperar de un gobierno de Gonzalo Castillo. Vamos a una pausa y en breve vamos a dar inicio a un programa especial con el economista Luna Valiente. Porque yo lo que vine fue a juntarme con ustedes. Y por eso se llama Juntadera con Gonzalo. Así que, compañeros y compañeras, hay desayuno. Vamos a desayunar, a comer algo y después, entre todos, nos damos un abrazo, nos tiramos fotos y hablamos. ¿Les parece? A desayunar. Adelante, compañeros y compañeras. Trabajador, pero es trabajo y eso es lo que se quiere. Hay gente que trabaje y que se sienta de cerca con el pueblo dominicano. Castillo. En Visión 2024, aquí vamos a conversar con Luna Valiente, un consultor económico, pero un economista, porque sobre la economía hay algo. Recuerdo una vez en un diálogo con Balaguer, yo era bastante joven, ya trabajaba en el Banco Central, y Balaguer dijo, es que a los economistas a veces uno no lo entiende. Y eso se me quedó en la mente. Entonces, pero esta noche vamos a hablar con un economista que se da a entender, porque la economía, igual que la ciencia política, hay politólogos que tú te pones a hablar con ellos, le dicen a unos dirigentes a uno que después que terminan, entonces que están más confundidos. Así es. Porque entonces vienen con un esquema de politología de Europa,
Y entonces dicen los candidatos, pero esta persona no me puede ayudar. Entonces, con la economía pasa lo mismo. Así es. Buenas noches, encantadísimo, Belarminio, de estar acompañándote. Un honor estar en este escenario que tú también dominas y estás también posicionado. La economía es muy sencilla, pero también es muy complicada en la forma que alguien te la pueda hacer sencilla o complicada. Y los números, que muchas veces están ahí, muchas veces la gente no sabe cómo expresarlo, cómo hacerlo entender y cómo explicar. Por ejemplo, y podemos arrancar por ahí, el gobernador del Banco Central acaba de presentar el informe de la economía dominicana que culmina el año 2019 y habla del crecimiento de la economía dominicana de un Producto Interno Bruto de un 5.1%, que ha sido potenciado a partir de medidas de política de flexibilización de la Junta Monetaria a través de políticas monetarias desde el mes de junio del año 2019, cuando la economía recibió el impacto de la campaña negativa sobre el turismo. Se ralentizó la economía y se empezaron a tomar políticas para poder paliar y poder preparar a la economía para que cerrase, como ha cerrado ahora. Y vino el comportamiento del indicador de actividad económica mensual, que es el IMAE, cierra en el mes de diciembre con 6.7 de crecimiento, potencia a la economía, la saca de 4.9 de Producto Interno Bruto y la coloca en 5.1 de crecimiento bruto. Pero la gente dice, ¿y con qué se come el Producto Interno Bruto? Exacto. ¿Y qué significa cuando yo no lo tengo reflejado en mi presupuesto? Y esa es una de las cosas que se critica de los números de la economía. Pero yo quiero aclarar algo muy importante, porque esto sí tiene una base fundamental hoy. Porque el gobernador dio un dato muy contundente sobre el componente del Producto Interno Bruto, de que a través de quién llega. El 85% de la demanda agregada que compone el Producto Interno Bruto, lo que quiere decir los bienes y servicios que se producen en la República Dominicana y que son comprados por cada uno de los dominicanos y dominicanas, es producido por el sector privado, el 85%. La incidencia del Estado es el 15%, pero el Estado, que hace mucho, podría hacer más con una presión fiscal mucho más elevada que le dé más recursos al Estado para poder tener más inversiones en obras de infraestructura, más inversiones en puentes, en carreteras, en aeropuertos, en estancias infantiles, en hospitales, en escuelas, en estructura, en todo lo que significa la inversión pública para poder garantizar un bienestar mejor. Ahora, cuando tú dices el Producto Interno Bruto y el dominicano dice, pero es que yo no lo siento, pero realmente no es el Banco Central que tiene que hacerlo sentir, no es el presidente de la República que tiene que hacer sentir el Producto Interno Bruto, es el sector que lo produce. Entonces hay una frase que se ha acuñado en los últimos años que se habla del derrame de la economía. ¿A qué nos estamos refiriendo, Belarminio, cuando se derrama la economía? Bueno, que los que producen la riqueza derramen esa producción de riqueza y la repartan entre cada uno de los dominicanos y dominicanas. Por ejemplo, los empleados de una empresa, si esa empresa creció, es más rica, es más poderosa, es más grande, tiene más sucursales, vende más, tributa más a su vez, usted lo que tiene que hacer es que traspasar esa riqueza también a su grupo de empleados, los grandes grupos empresariales. Que el crecimiento impacte en desarrollo. Exacto, el crecimiento económico per se es solamente crecimiento. Cuando el crecimiento se convierte en desarrollo, quiere decir que la población tiene bienestar de vida, tiene mejor calidad de vida, hay más viviendas, hay más educación, hay más salud, hay más infraestructura, hay más servicios públicos, hay mayor capacidad inclusive de una de las cosas que la gente quisiera tener más, que es ahorrar, tener mayor capacidad de ahorro. Entonces, la economía sí está creciendo. Fíjate que ya la oposición reconoce que la economía crece. Y de hecho, una economía que viene desde los últimos 23 años de un Producto Interno Bruto de 23.000 millones de dólares. ¿Tú sabes en cuánto estamos cerrando en el año 2019 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en dólares? 90.000 millones de dólares. No hay una economía, acaba de ser reconocido hoy por el Fondo Monetario Internacional como la economía líder de América Latina, superando ya a Panamá. Los 4 países que más crecían de América Latina están en el último lugar. Y me refiero a Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile. México, ¿sabe cuánto crece México en el año 2019? 0. O sea, crecimiento neutro, no ha crecido. Sin embargo, República Dominicana se coloca en ese sitial. Hemos crecido desde el 2012 hasta la fecha, de manera coherente. Desde el 2012 hasta el cierre del 2019 hemos crecido sostenidamente sobre una tasa de un 5%. Pero ese crecimiento, porque yo nunca olvido una entrevista que me hizo un reputado periodista, pero que era muy anti-PLD, muy anti-Danilo,
Entonces, el Banco Central acababa de publicar un informe y él dijo que no, que aquí eso era mentira, que aquí eso eran números inventados. Pero yo le repliqué, yo le dije que no podía ser mentira. Entonces él me dijo, Beralminio, ¿qué argumentación tú tienes para decir que es verdad? Yo le digo algo muy simple. Usted fue profesor en la UAS cuando yo era estudiante y usted recuerda que en la UAS no habían ni 20 vehículos. Casi todos los profesores andaban a pie. Ahora yo soy profesor en la UAS y a veces llegamos y no encontramos dónde parquear el vehículo porque el parque está todo lleno y son los estudiantes. Exacto. Entonces, ¿cómo que no hay desarrollo? Entonces yo le dije otra cosa. Yo le dije, yo vine de un campo cuando vine a estudiar a la capital. El transporte era un camión convertido en guagua. Ahora fui en Semana Santa allá y en ese campo habían más de 300 vehículos de hijos de ese campo que salimos a estudiar y que hemos progresado. Entonces, ¿cómo que no hay desarrollo? Mira, el impacto a nivel del crecimiento hacia el desarrollo de una sociedad medida en nuestro país es como lo que estamos viendo como material de apoyo. O sea, cuando tú ves el impacto en la salud, en la gente que está hoy en el régimen de SENASA, que no había nadie hace 15 años, porque la Ley de Seguridad Social tiene 15 años. Lo que tú ves hoy en el ámbito de la infraestructura, de la red vial de la República Dominicana, de la red sanitaria de la República Dominicana, 56 hospitales en construcción y casi terminados, 28.000 escuelas, más de 2.000 atenciones en la asistencia vial, el plan 911. Este es un país que no tenía. Una de las cosas que más llama la atención para que la gente entienda cómo nos estamos desarrollando y por qué pasamos de ser un país que antes recibía donaciones para proyectos. Ya República Dominicana no recibe donaciones del Banco Mundial y del BID y de la agencia financiera porque tiene la capacidad de autogestionar y hacer que esa inversión crezca y se reproduzca. Hay una publicidad que yo creo que es la mejor publicidad que ha podido hacer cualquier gobierno, pero qué bueno que le toca a Danilo Medina y al PLD. Y es la que tú ves en las carreteras que dice, usted se recuerda cuando no existía el 911, usted se recuerda cuando no existían las estancias infantiles, usted se recuerda cuando... Esa es la República Dominicana de hoy, la que hoy vemos, lo que no teníamos hace tanto tiempo, y los logros que se han estado viendo están ahí. O sea, lo que tú has hecho en el ámbito de la vivienda con la ley de fideicomiso, la ciudad Juan Bosch, lo que significa eso, la nueva barquita, proyectos habitacionales. El desarrollo de la economía dominicana está basado en este año 2019, en su Producto Interno Bruto, en el sector construcción. 4 trimestres creciendo por encima de un 10%. El sector construcción es uno de los sectores más poderosos para arrastrar a la economía hacia otros sectores que están transversalmente unidos. Si crece la construcción, crece la producción de cemento, la producción de varilla, la producción de agregados, la producción de pintura. Pero si tú creas y desarrollas, como se ve en el material de apoyo, una ciudad como Juan Bosch, que tiene hoy más de 12.000 viviendas ya terminadas y casi 8.000 viviendo ahí, con toda una serie de servicios, con escuelas, con hospitales, con un parque de educación vial. Cada vivienda de esa, ¿qué necesita? ¿Y a quién se lo compra? Al sector comercial. Fíjate que tú tienes un mes de diciembre que cierra tan estrepitosamente. Recordemos lo que pasó en noviembre y diciembre en República Dominicana. Aquí circularon más de 200.000 millones de pesos. Aquí se gozó como nunca. No, pero se compró y la gente vino. O sea, y por ejemplo, tú dices a nivel de que el sector financiero, a través de las medidas de flexibilización de los fondos del encaje legal, de la liberalización del encaje legal, a partir de junio del año 2019, produjo que el sector de préstamos creciera a una cifra récord de 127.000 millones de pesos en el año 2019. Y eso fue empujado por los 35.000 millones de pesos que se prestaron vía los recursos del encaje legal del Banco Central, que fueron prestados no a un amiguito de un político, fueron prestados a 9.000 préstamos de sectores de exportación, de MIPYME, de construcción, de comercio. Esa es la democratización del crédito. La democratización del crédito, pero cuando tú te vas a otros sectores y tú dices el impacto tan importante que ha tenido lo que significa la visita sorpresa para un grupo de personas que estaban olvidadas en el tiempo y que hoy se empoderan y se convierten en un sector que está dentro de una economía productiva y que aportan. Están saliendo hoy de ahí, hoy van ya 281 visitas.
más de 53.000 millones de pesos comprometidos, más de 45.000 millones desembolsados en proyectos que generan muchísimos tipos de valor agregado y que se combinan y coordinan. Tú sabes que a través de la visita sorpresa, se han construido e implementado unas 5 o 7 plantas lecheras que abastecen no solamente el mercado de la tanda extendida o a nivel regional, sino que ya tú las ves en las góndolas de los supermercados. Por ejemplo, la leche Adganta, que se produce en una planta de Monte Plata, ya compite con todas las leches que están en los stands. Pero a través de ahí se han generado muchísimos tipos de nuevos proyectos, producción de conejos, bambú, alcaparra. ¿Quién iba a pensar que íbamos a exportar alcaparra? Miel, cacao, muchísima variedad, pero son iniciativas que convierten al hombre del campo en un ente productivo dentro del campo y que evita que esas personas emigren a las ciudades, provocando pérdida de empleo, pérdida de producción, y eso también tiene un componente mucho mayor, que es uno de los grandes logros de este gobierno, la titulación de tierra del Estado. Hay una frase clave, por ejemplo, en la campaña electoral 2012 y en todo el trayecto del 2011, Danilo utilizó mucho el término inclusión social. Ese es. Yo me puse a chequear todos los discursos y esa es la frase que él más repitió en el proceso persuasivo. Ahora, cuando Danilo llega ya como presidente de la República, ese concepto inclusión, porque yo pienso, tú que eres economista de la misma generación de Danilo, pero nosotros no entendíamos la dimensión de eso, pero cuando comienza con ese 4% del Producto Interno Bruto en la educación preuniversitaria. Eso es inclusión. Y eso es inclusión. Entonces, esa revolución... Acuérdate que Danilo, la frase que acuñó con relación a la educación, al sector educativo, es la verdadera frase, el verdadero significado de la educación, de la libertad, es la educación. Entonces, cuando tú tienes ese concepto, tú sabes que ir hacia allá es propiciar un gran paso de avance, un gran salto, porque el 4% ha servido, pero el término de inclusión que tú estás planteando es el término ideal que identifica la gran obra de gobierno de estos casi 8 años del presidente Medina. Y yo le añado la otra parte para convertirlo en una frase: inclusión y movilidad social. ¿Por qué movilidad? Inclusión está reflejado en visita sorpresa, revolución educativa, revolución de la salud, el 911, la asistencia vial, el plan de construcción de... la democratización. La democratización del crédito, 130.000 millones de crédito de cartera a través del Banco Agrícola, lo que ha significado todo eso, la titulación de terrenos del Estado. La reforestación. La reforestación. Tú sabes que son 7 grandes proyectos de reforestación en el sur que abarcan más de 7.000 hectáreas, abarcando un gran ámbito que va a convertir al sur en el plan anhelado de foresta, pero para garantizar el futuro de toda esa población. Por ejemplo, se añade a ese plan la presa de Montegrande, que es el proyecto anhelado por el sur, que va a irrigar toda una serie de tareas que demandan agua en la zona, en Barahona, en Tamayo, en Neiva, toda esa región que necesita. Pero cuando tú vas viendo cada una de las obras que se están desarrollando, tú ves que hay una gran vinculación. Por ejemplo, ahí vemos la presa de Montegrande, que está en su etapa final ya prácticamente. Cuando tú ves cada una de las acciones de gobierno, tú ves que hay una concatenación perfecta con el plan de gobierno. Si nos vamos, por ejemplo, al sector energético, lo que está pasando hoy en el sector energético no hubiese podido pasar si un hombre como Danilo Medina no toma la decisión de hacer y ejecutar, desarrollar e inaugurar dentro de 1 mes y medio a Punta Catalina. Pero esa línea rectora de la inclusión, con el componente humano del liderazgo, porque en ciencia política, en psicología social y en sociología, nosotros manejamos unos elementos que son vitales en el análisis. Por ejemplo, cuando tú tienes un presidente de la República que desmitifica el poder, exacto, que saca la gerencia de poder del palacio, que brinca un charco y la lleva a los lugares más apartados del país. Te hablo de comunidades donde no había ido nunca ni un director de una institución, ni un subdirector siquiera. Así es. Entonces este hombre llega con el gabinete
a escuchar a personas que todo el mundo se quedó atónito, pero eso es un acontecimiento demasiado grande lo que pasó en República Dominicana. Claro. Como lleva el gobierno a los lugares más apartados del país, pero yo pude ir estudiando el impacto psicológico, porque yo, por ejemplo, vengo de un campo. Cuando niño uno iba, ordeñaba la vaca, en la tarde chiqueraba el becerro, uno iba y buscaba la yuca y la batata del desayuno. Cuando llovía, que uno tenía que ir bajo lluvia, en hierba, el estado emocional de la persona de cierta edad en esos campos era en el suelo. En el piso. Porque se sentían derrotados, fracasados. Cuando el presidente va al campo, salta el charco, camina en el bosque, el estado emocional de esa parte de la población floreció y creció porque vieron a un presidente, el hombre más grande de la República, haciendo con gusto el ejercicio que ellos hacen en el día a día. Esa parte que tú planteas se vive y se llora inclusive en los actos de entrega de titulación. Cuando tú ves a personas que durante 40 años han estado esperando una promesa de Estado y reciben su título de propiedad. ¿Qué significa un título de propiedad para un campesino, como tú planteas? La propiedad suya, la herencia de su familia, la permanencia de sus hijos en el campo, que automáticamente lo van a convertir en productores, porque un día llegará Danilo, o llegará Gonzalo también, e implementará proyectos de desarrollo. Pero todo eso tiene un impacto tan grande en algo que ha pasado, que ha transformado desde lo que es la movilidad, la inclusión, a la movilidad. ¿Y dónde lo vemos en la movilidad? Muy sencillo. La República Dominicana, y no son números que lo diga Luna Valiente o el Arminio, están reconocidos hoy por las Naciones Unidas, por la FAO, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por la CEPAL, por el BID, por los bancos de inversiones, que hoy República Dominicana, desde hace 7 años teníamos 41% de pobreza, hoy es 21% de pobreza. Hace 7 años teníamos un 9.7% de extrema pobreza, hoy es 2.5% de extrema pobreza. Todo eso que ha generado, ¿dónde está esa gente que estaba en la pobreza? Está en otro estadio. ¿Cuál es el proyecto de nación del presidente Medina? Convertir a la República Dominicana en una nación de clase media, y de clase media que avanza. Toda esa clase media es la que tú dices que toda esa clase media es la que tiene todos los carros que hay en el país, es la que tiene todas las viviendas nuevas que hay en el país, es la que tiene mucho emprendurismo, es la que está en muchos lugares. Y la gente dice, cuando analiza, y dice, no, pero es que aquí no se hace nada. Bueno, pero entonces eso es una gran mezquindad. Usted está ciego, usted no quiere reconocerlo, porque su bando político nunca va a poder llegar porque están resentidos, porque están indignados, porque lo que está pasando hoy realmente es una verdadera revolución. Pero Luna Valiente, tú que has recorrido pero tú, exacto, eso te iba a decir. Muchas veces, por ejemplo, 20 años atrás, tú salías para el sur, la cantidad de casitas de tejemaní. Sí. Mucha gente no sabe lo que es tejemaní. Es tomar los palos, hacer pequeños trocitos en astilla y entonces empataban la tierra blanca con la y le echaban lodo y así. Y ahí ponían, eso no existe ya. No, pero el sur estaba minado de esa casita y cobijada de yagua y piso de tierra. Sí, y todas estaban a lo largo de la carretera. Tú no encuentras una sola. Pero ahora que entramos en eso, que tú planteas eso, o sea, ¿quién hoy en día no puede equidistantemente, en un tiempo máximo de 3 horas, ir de cada punto cardinal del país a otro punto cardinal? Por ejemplo, los turistas que vienen a Punta Cana vienen a cenar a Santo Domingo y se van a Punta Cana a dormir. Y hacen lo mismo los de Puerto Plata. Los de Puerto Plata van a Santiago a comer y a cenar y se devuelven otra vez. En el 94 yo iba a dar clase a Higüey en la sede de la UAS. Yo tenía que irme el día antes. Tenía clase a las 9 el sábado. Yo tenía que irme el viernes en la tarde porque no era posible llegar el Pero sábado. hay que reconocer. Y ahora yo llego en hora y 15 minutos. Pero hay que reconocer que un hombre como Danilo Medina se preparó para gobernar y nunca fue al Estado Dominicano de una manera con los brazos atrás o mirando para arriba. Sabía lo que iba a hacer, sabía de qué adolecía la República Dominicana y se hizo acompañar también de Gonzalo Castillo, porque cuando Gonzalo Castillo, el primer día que toma el Ministerio de Obras Públicas, ¿qué hizo en una semana? Llenó toda la carretera de Ojo de Buey. ¿Tú te acuerdas que no había carreteras alumbradas? Y ahí vino la asistencia vial. ¿Tú sabes lo que significa la asistencia vial hoy en día para el país? Es un paso de avance de países súper desarrollados.
que tú llamas, podemos llamar de aquí mismo, yo lo tengo aquí al teléfono. Eso más el 911, totalmente gratis. Países desarrollados, pero óyeme, ¿quiénes son los que reciben el beneficio de todo eso? ¿Miembros del PLD? No, la nación completa, pero reciben también préstamos. Por ejemplo, ¿cuántos superiores del Estado había hace 8 años? 3.000. ¿Cuántos hay ahora? 80.000. O sea, antes se decidía y te decía, esta obra es tuya, esto es tuyo, esto tú lo vendes. Hay un compromiso del Estado de comprar por lo menos el 20% de las compras gubernamentales a MIPYMES. Entonces, si tú incentivas eso, tú estás provocando que esas MIPYMES se integren, se formalicen y entren al ciclo productivo, al ciclo virtuoso de la producción de una nación. Por eso es que tú ves hoy la gente vive hablando y critica, pero son los que más se benefician del desarrollo del país, de los hoteles, de las autopistas, de las vías, de la feria de los vehículos, de los préstamos baratos, de todo. Y eso, ¿dónde tú lo consigues? En un país donde tú tienes todas las oportunidades de poder avanzar, desarrollarte, emprender y hacer tus propios negocios. No habría lo que tenemos hoy en día si no hubiéramos tenido una persona con la visión de Danilo Medina de dirigir la nación hacia un espectro tan amplio. Lo que tú ves, por ejemplo, hoy, mira, ahí están pasando en imágenes de apoyo lo que es la planta de tratamiento de la Sursa, que va a beneficiar a más de 450.000 personas en la zona norte de Santo Domingo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Tener agua segura, planta de tratamiento, agua potable. Aquí la gente a veces no, la gente no sabe ahora mismo que la mayor parte del agua servida a nivel potable se puede consumir. Claro. Que no es solamente potable porque diga agua potable, no, que usted puede poner un vaso, pero como la gente no está acostumbrada a eso, pero ya lo puede hacer porque hay un proceso de tratamiento, de clorinidad de las aguas que permite que esas aguas puedan ser servidas con gran seguridad. Pero esos son detalles que muchas veces no se ven, pero son parte del beneficio social que crea un gobierno cuando está enfocado en la gente. En un momento, cuando Danilo anunció lo de banca solidaria, banca de los pobres, él luego explicó al sector bancario que no se asuste, porque hubo gente que pensó que desde el gobierno se iba a crear un banco paralelo y entonces ellos podían quebrar. Ahora lo que estamos viendo es que la banca, donde había un banco, una sede de un banco comercial, ahora hay 10 y 20 sucursales, pero, de manera paralela a la banca de los pobres. Sí, pero tú sabes perfectamente, porque es parte de la historia del presidente Medina, de dónde viene Banca Solidaria. Banca Solidaria viene de un proyecto de visión de un hombre acerca del préstamo a las personas de bajos ingresos, enfocado y desarrollado a través de un plan que se hizo en la India, del premio Nobel de la India que desarrolló ese proyecto, y el presidente creó una institución, creó una fundación y arrancó a dar préstamos de bajo monto. Pero ¿qué ha significado eso? Cuando tú dices que la banca tiene miedo, oye, la banca lo que debería de estar es con los brazos abiertos, porque cuando tú expandes el mercado se expande para todos. No, ahora se beneficiaron grandemente. Se benefician todos, porque tú estás captando a la vez. Esos que están aquí con Banca Solidaria tienen que buscar un banco para poder depositar, para poder generar sus pagos, sus cheques, sus cobros. Entonces, todo eso también produce que tú veas a tanta gente que está en talleres de costura, en ebanistería, que están, lo que uno veía antes, por ejemplo, cuando uno iba a Gurabo, ¿te acuerdas? Que decían que Gurabo era el sitio donde se hacían todas las ropitas de los niños. Pero eso está multiplicado en muchísimas provincias del país. Estoy conversando con Luna Valiente, maestro de la economía. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos hablaremos sobre lo que sería la economía en un gobierno de Gonzalo Castillo. Porque yo lo que vine fue a juntarme con ustedes. Y por eso se llama Juntadera con Gonzalo. Así que, compañeros y compañeras, hay desayuno. Vamos a desayunar, a comer algo y después, entre todos, nos damos un abrazo, nos tiramos fotos y hablamos. ¿Les parece? A desayunar. Adelante, compañeros y compañeras.
trabaje y que se sienta de cerca con el pueblo dominicano. Castillo. Estoy contento de conversar aquí en Visión 2024 con Luna Valiente, haciendo un programa especial, un programa para edificar a la opinión pública nacional de lo que ha sido el legado extraordinario del gobierno de Danilo Medina, que ha impactado de manera positiva más del 90% de la población. Por ejemplo, la empresa nuestra, nosotros hemos estado encuestando las provincias del país. Y hay provincias donde hemos medido los programas del gobierno. Por ejemplo, en Montecristi, un 88% de la población dice que se beneficia de la revolución educativa. Cuando segmentamos ese 88% del universo, un 86% de los que son del PRM dicen que se benefician de la revolución educativa. Cuando medimos el impacto del SENASA subsidiado, un 66% dice que se beneficia a alguien de la familia de SENASA. De ese 66, un 65% de los que son del PRM dicen que se benefician. ¿Qué significa? Lo que tú dijiste al principio. Estamos en un gobierno que ha cambiado la vida de la gente al margen de color partidario, al margen de clases sociales, al margen de egos religiosos. Exacto. Porque ese es el rol de un gobernante. O sea, estamos dirigiendo para Pero toda entonces, para ganar las elecciones, lo primero que tenemos es que enfocarnos en recordarle al pueblo dominicano cómo vivía antes y cómo está viviendo ahora, eso, fruto de esta gestión extraordinaria. Por eso te decía de la campaña que uno ve en las carreteras del país, que dice: ¿te recuerdas cuando no teníamos el 911? ¿Te recuerdas cuando no había visitas sorpresas? ¿Te recuerdas cuando no había tanda extendida? La tanda extendida tiene un significado tan grande para la familia dominicana de clase pobre, que va en ascenso hacia clase media. Es 1.300.000 raciones diarias que impactan directamente y que permiten a la familia, al papá y a la mamá, desentenderse de sus hijos hasta las 5 de la tarde porque siguen en estancias infantiles, hacen su tarea y regresan a la casa desayunado, comido y merienda, listo para la cena. Pero la mujer pudo trabajar o pudo ir a un curso en Infotec, el marido pudo trabajar o ir a un curso en Infotec. El significado de eso en ahorro para cada familia es de 8,000 pesos mensuales por tener a sus hijos en la tanda extendida. Depende, y en el sur hay que tiene 5 y 6 muchachos. Imagínate lo que tiene. Pero hay una cosa, Luna Valiente. Por ejemplo, yo hace 2 meses estaba impartiendo un seminario en Santo Domingo Norte. Y una muchacha en medio del taller, que es candidata a regidora, me pidió la palabra
y me dijo que se sentían muy abandonados porque no podían hacer gran cosa como dirigentes del partido. Y yo le dije, mira mi hija, yo venía a hacer política aquí a Villamella, Sabana Perdida, en los años 90, y esto era hierba, basura. Si tú buscas las imágenes de lo que era esto en los años 90 y tú ves el privilegio que ustedes tienen ahora, teleférico, metro y todo esto es otro mundo. No, es que la República Dominicana pero eso es otro que mundo. tú acabas de decir, te recuerda, ese argumento tiene que ser la parte central del discurso de todos los candidatos del PLD y aliados, pero Así que es. no lo tienen Así como es. discurso. Pero esa es la base fundamental de lo que significa un gran cambio social y económico de una nación, porque hemos convertido a la República Dominicana en un país hoy mismo de vía hacia una clase media poderosa. Pero tú sabes que hay una teoría económica de que tú resuelve un problema hoy, crea una obra nueva y eso genera otras necesidades. La gente lo que está enfocado en lo que quiere que le hagan, pero sin valorar todo lo que se ha hecho. Entonces te voy a explicar lo que está pasando con relación a esa teoría económica. El presidente Danilo Medina se ha orientado y se ha enfocado en crear infraestructura de desarrollo que a su vez tengan la capacidad de autogenerar a través del ser humano que está en esa actividad y en esa iniciativa, a seguir hacia adelante y seguir desarrollándose. O sea, yo te brindo la capacidad, yo te abro el espacio, pero tú tienes la responsabilidad de mantenerlo y hacerlo crecer y de reproducirlo en el tiempo y en otras instancias. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la visita sorpresa. El presidente llega y dice, porque es verdad que no son sorpresas, pero hay una investigación de campo que dice que ahí hay necesidades y que hay oportunidades, y hay gente que quiere trabajar, quiere avanzar y quiere hacer cosas nuevas y se quiere integrar al círculo virtuoso de la economía. Y eso es admirable, porque el dominicano es una persona, es un ser humano admirable, quiere echar hacia adelante, quiere trabajar, quiere avanzar. Entonces, cuando tú le dices, yo te voy a donar esto, te voy a donar un camión, un tractor, te voy a financiar esto, pero tienes que pagarlo. Y tú que conoces estudios de campo, tú sabes que esas personas que reciben ese impacto económico son los mejores pagadores, son los mejores cumplidores. ¿Y qué tiene de bueno también la visita de sorpresa? El componente de la mujer. El 50%, un poco más del 50% de proyectos son dirigidos por mujeres. Tú como economista veterano, yo hago, por ejemplo, proyección en mercadeo político, proyección en conducta social, pero una proyección de este modelo económico de Danilo en 4, 8 y 12 años más, ¿hacia dónde llevaría este país? ¿Qué sería de República Dominicana? Porque Gonzalo sería la continuidad de Danilo. Bueno, vamos a entrar en eso, pero déjame explicarte muy rápidamente. Hace pocos años la gente pensaba y siempre decía, el país modelo de América Latina más cercano a República Dominicana para imitar es Costa Rica, la Suiza de América, ¿verdad? Bueno, pues la Suiza de América está cerrando con un Producto Interno Bruto de 1.1, con un déficit fiscal de casi un 8%. Y el otro referente es Chile, que demuestra hoy en día que sí es un país desarrollado, pero que no ha tenido la capacidad de distribuir la riqueza. Por eso, desde el primer momento, estoy hablando de que la riqueza que tiene la República Dominicana tiene que derramarse y tiene que ser a través de los sectores productivos privados, que son los que producen empleo. El Estado está para regular y para iniciar obras en un sector en el cual en un momento tendrá que salirse. Entonces, es importante que sigamos ese modelo, porque el modelo es de reproducir una sociedad que tenga la capacidad de equipararse a las grandes economías en el aspecto socioeconómico, verbigracia a las economías europeas. Cuando la gente dice, fíjate cómo analizaron el tema de PISA, de la prueba PISA. Pero República Dominicana quedó en el último lugar. Pero claro que tenía que quedar en último lugar porque nadie nos había evaluado con esa capacidad tan rigurosa de evaluación. ¿Y qué pasa? No, el país está, se fue a pique la transformación educativa. No, no es así. Al contrario, no qué así. Bueno, porque solamente hay 78 países que se atreven a ir a esa prueba. Pero nosotros Oye, aquí, 120 países no van. Nosotros estamos instaurando un Estado social de derecho, un Estado de bienestar, porque si ya no hay pobreza extrema, si ya no hay analfabetos, si se reduce la clase pobre, incrementa la clase media. Cuando tú ves todo este dinamismo de comercio, de productividad, cuando tú ves todas las universidades abarrotadas ¿Hacia dónde va eso? Por ejemplo, tú te vas a Neiva,
que es una de las provincias más pobres del sur, y tú vas a la sede de la UNAV y tú ves 20 y 30 minibús llevando a los estudiantes gratis de todos los campos a estudiar ahí en la UAS. No, pero vete a Infotec. Vete a Infotec para que tú veas. Infotec acaba de graduar 43,000 Es un Estado social de derecho. Entonces, ahora, ¿cómo? Pero la magia que yo quiero que tú me expliques, tú como economista. Porque, por ejemplo, Venezuela, el caso de Chávez, en un momento con toda esa bonanza, que llegaron y comenzaron a repartir todo y la economía se fue a la debacle. Aquí se ha repartido mucho para inclusión social, para superar desequilibrio social, pero todos los otros sectores se han desarrollado. ¿Cómo es que se ha logrado esto? Mira, cuando tú tienes una claridad y tú conoces la estructura socioeconómica de una nación, y tú empiezas a contar por primera vez con un sector, que es el sector privado, que está interesado en colaborar con el desarrollo en asociación con el Estado, sin tomar al Estado para solamente pedirle incentivos, exoneraciones, que te den esto por aquí, que te eviten el pago de los impuestos, que te condonen una deuda. Fíjate que una de las principales leyes que está hoy en el Congreso, en la legislatura extraordinaria que solicitó el presidente, es la ley de alianza público-privada. Pero eso tiene que ver con la madera del liderazgo, porque el nivel de confianza, de credibilidad y de respeto social que inspira Danilo. ¿Y quién lo logra? Y entonces, ¿quién lo logró? Pudiéramos decir que con Gonzalo vamos a seguir ese camino. Mira, antes de entrar con Gonzalo, fíjate lo que pasó con Punta Catalina. Empuja al sector privado, que está en el sector energético, y decir, espérate, va a entrar una planta que nos va a desplazar por bajo costo y nos vamos a quedar detrás en la línea de mérito. ¿Y qué pasó? Que hace 2 meses, antes de final de año, se anuncia la conversión de 750 megas a gas natural de energía fuel que consumía la planta Quisqueya 1, 2, 3 y 4, que es la que abastece a Barrigol en San Pedro de Macorís, y vino entonces también, que ahí mismo está la de Coyentri, que ha tenido 5, 6, 7 años parada, pagando el gobierno $4 millones mensuales, porque le sale más económico pagar eso para tenerla pagada por el alto costo que tiene. Y esa conversión, ¿por qué vino? Porque dijeron los generadores, dice, si no nos alineamos, nos vamos a quedar fuera del sector. Al gobierno le costó esos 8 años $13,000 millones en subsidio al sector eléctrico, que están reflejados en el paquete de la deuda. Entonces, cuando tú tienes ese enfoque, tú dices, yo cuento con el Estado. El Estado cuenta con el sector privado. ¿Por qué? Porque, como yo decía, si el sector privado produce el 85% de la demanda interna y el gobierno produce el 15%, ¿qué quiere decir? El gobierno va a seguir requiriendo recursos para seguir ampliando la capacidad productiva de la nación y las infraestructuras de la nación para poder garantizar más desarrollo y más avance. Y eso yo no tengo la menor duda que lo va a lograr Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Tenemos un país con seguridad jurídica, tenemos un país envidiable, tenemos un país altamente conectado a nivel vial. Somos el 6º país de América Latina con la mejor red vial de comunicación. El que no lo crea, que arranque a rodar por República Dominicana y cuando le dé la vuelta que venga y nos diga a ti y a mí qué fue lo que vio. Somos uno de los países más altamente conectados también a nivel de telecomunicaciones. Tenemos un hub natural como punto logístico en América Latina y el Caribe, porque estamos en el medio de todo. Fíjate que todo el mundo quisiera hacer aquí. ¿Por qué viene China a República Dominicana y se interesa? Porque fue China también que se interesó en el país. Porque a los chinos les gustaría tener, así como les gusta pasar por el canal de Panamá, tener una planta, un hub en República Dominicana, en el norte o en el sur, para abastecer a los Estados Unidos o a Sudamérica también, o poder ir hacia Asia o hacia Europa. Entonces, tenemos todas las condiciones para que eso, a través de una figura como Gonzalo Castillo, con liderazgo, con alta creatividad, porque óyeme, un empresario como Gonzalo Castillo no llega a hacer lo que ha hecho y lo que está haciendo simplemente porque sea político. Gonzalo era empresario antes de ser político. No, de los 23 años montó su pero también se enroló en la política hace casi 40 años. Pero tú ves en Gonzalo y en Danilo en común la inteligencia práctica. Claro que sí. Porque a veces los académicos piensan pero ¿quién es el ejecutor? Que inteligente es el que habla bonito, es el que hace. Pero ¿quién ha sido el ejecutor? Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. La visita sorpresa. El presidente va, pero a los 3 días hay una comisión que estaba antes dirigida por el ministro de Obras Públicas que aglutinaba a 27 instituciones del Estado para garantizar que las cosas que se habían discutido 3 días antes se cumpliesen.
Eso lo dirige ahora Juan Pumarol, que es el viceministro administrativo de la presidencia, a cargo de ese proyecto. Yo te voy a hacer una pregunta con tu experiencia que tú tienes como economista asesorando empresarios. ¿Cómo tú ves, es positivo la entrada de gente que ha triunfado en lo empresarial a la política? Pero claro que sí. ¿Y por si qué? la mejor garantía de éxito de una sociedad es que tenga a sus mejores hombres en la cosa pública. Porque tú no puedes tener a una persona que sea solamente, que sea el resultado de una elección populista, porque hable bonito, porque genere. Lo importante es ser disciplinado, hay que llegar a tiempo, hay que estar ahí. Fíjate el ejemplo que da el presidente de la República, y también lo da Gonzalo Castillo, que el presidente tiene una obra, por ejemplo, la entrega de títulos a las 4 de la tarde. A las 3:55 el presidente está entrando. No es que se ponga a acechar, que está haciendo hora, no es que él sale a eso y tiene un compromiso. ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes explicar que hoy el presidente, por ejemplo, inaugura un hotel, Club Med Miches, en la costa noreste de la República Dominicana, y a su vez se reúne en la tarde con los inversionistas del Grupo Ágora, el Grupo Hilton, el Grupo Hospitality, para hacerle saber al presidente que se ha decidido construir en Santiago un centro comercial de 130 millones de dólares con un hotel de alta categoría 5 estrellas en Santiago? Una vez yo Pero no solamente eso, el presidente te puede hacer eso 7 o 6 veces en el día. Quiero hacerte otra pregunta porque el tiempo está llegando al final. Estuve en un cónclave donde habían reputados economistas de Francia y de Inglaterra, y uno de ellos dijo que el poco desarrollo que había tenido América Latina, todos estos países, se debió a que durante 40 o 50 años llegaron al poder, a la gerencia del Estado, gente que no tenían ninguna experiencia de gerente, ningún roce en base a populismo, a demagogia, y eso, ese estancamiento. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que están llegando a la política gente que han tenido éxito en su vida privada. Es un nuevo liderazgo. Mira, una de las cosas, una de las cualidades principales que tiene Gonzalo Castillo es el respeto por la gente, por el tiempo, por sus ideas, por lo que quiere expresar. Y te lo pongo muy sencillo. Quizás tú has tenido la oportunidad, yo la he tenido varias veces con él. Tú vas a una reunión y tú encuentras 100 personas en diferentes oficinas. Bueno, pues finalizó el mediodía y los atendió a todos. O sea, ahí no se va a tomar café, ahí no se va a hablar de cómo tú crees si ganó el Licey y perdieron las Águilas. Acá usted vino, usted decide, define, se decide. Y él pasa de un salón a otro. Exacto. Él está en un salón y en el otro salón pero tú te vas con una solución o con una claridad de que, oye, me convenció de que no era posible, y se desecha. Entonces la capacidad de gestión está en función de eso, de cómo tú puedes resolver problemas y asimilar problemas pequeños, medianos, grandes problemas y buscarle solución inmediata. Los presidentes exitosos en los países desarrollados no se aventuran, no están en chercha, están enfocados en un proyecto de nación. Y Gonzalo tiene una ventaja, que tiene un proyecto de nación del PLD que tiene una gran continuidad. Gonzalo Castillo va a continuar la gran obra de gobierno del presidente Danilo Medina a nivel social, de inclusión y movilidad social, y va a producir un gran impacto de cambio hacia la juventud, las madres, los hombres, los emprendedores, las empresas grandes, pequeñas, medianas, en sociedad con todos. Y todo el mundo en un gobierno, cuando entiende que tiene espacio, cabe. Lo importante es que tú entiendas que tú cabes en ese tren y que la locomotora del turismo no solamente es de turismo, es de todos los dominicanos. Y yo creo que todos se van a montar en la locomotora de Gonzalo Castillo. Otra pregunta, tú que has venido y estás muy ligado con el empresariado, con el poder económico, Gonzalo ha dicho que ellos serán sus aliados para invertir, para generar empleo. Como politólogo en el pasado, a mí me tocó trabajar con empresarios que llegaron a la política y luego no pudieron cuajar como presidente porque los demás empresarios le temían. ¿Por qué los empresarios no le temen a Gonzalo? Porque los empresarios entienden que van a seguir trabajando, que van a seguir creciendo, que van a seguir reproduciendo su capital, que van a seguir ampliando su capital, invirtiendo más y produciendo ¿qué? Más empleo, más divisas, más exportaciones, más trabajo. Y eso es lo que le interesa al empresario. La gente, aquí hay empresarios que eso fue en otra época. En los gobiernos del PRD habían empresarios que eran empresarios porque querían aprovechar leyes de incentivos. Yo voy a montar un banco, yo monto un hotel, y quebraban. Pero y quebraron. Ahora, la confianza, yo quiero que tú me digas por qué
ellos confían tanto en Gonzalo Castillo? Porque Gonzalo Castillo es un empresario, ha demostrado que es exitoso y respeta el espacio de cada empresario. Óyeme, esto es muy sencillo. ¿Tú te imaginas que Gonzalo Castillo hubiese invertido en diferentes proyectos para competir con los empresarios dominicanos? No fuera candidato hoy. No, que entonces eso hacían los otros. No, claro, no, te tumbaban el negocio, te quitaban del medio. Un político le quitaba a una persona como Pepín Corripio 30 o 40 años de carrera en ese sector. Entonces pudiéramos decir que Danilo, el gerente y líder, vigilando su gobierno, no ha permitido que ningún funcionario de su gobierno genere conflicto de inversión con el empresariado. No lo existe. La alta aprobación de este gobierno, el clima de confianza, la proactividad en la inversión, tiene que ver con una conducta. Claro. Entonces claro. Gonzalo es la continuidad además, de esa conducta. Pero que es una conducta ética a nivel empresarial. O sea, son valores. El Estado, el valor del Estado es el valor regulador de la economía. El valor del empresariado es el valor de reproducción de la economía. En manos de los dos. Por eso, ¿qué pasa hoy con Punta Catalina? El gobierno entró y debe de salir. Y así tiene que ser. Pero entró porque tenía que forzar a un sector que estaba arrodillando al Estado. Ya que estamos a punto de concluir, hoy anunciaron grandes obras de inversión para Santiago. ¿Tú crees que el hecho de que ese empresariado esté anunciando inversión tiene que ver con que ellos están seguros y confiados en que Danilo sigue con Gonzalo? Completamente seguro. Y además, más seguro en que las bases en que el presidente de la República, Danilo Medina, ha creado en el país son la garantía de éxito de que Gonzalo Castillo continuará montado en ese tren. Entonces, vamos a tener en Gonzalo un gobierno con inclusión social, una persona con mucha legitimidad y experiencia Exacto. en lo público, querido por los pobres, amado por la clase media. Y en manga corta. En manga corta, sí. Que va a seguir desmitificando el poder pero igual que Danilo. Pero con otra visión adicional, aparte de la inclusión y la movilidad, que tiene el conocimiento del avance tecnológico y de lo que significa el adherir a todos los procesos de movilidad e inclusión, la tecnología. Fíjate que el planteamiento que él hace, que es uno de los planteamientos más brillantes que yo he visto en los últimos años, con relación a la juventud y a los emprendedores, vamos a hacer centros en conjunto con el sector privado, edificios en donde hayan espacios para que usted llegue ahí y usted haga lo que usted quiera, desarrolle su empresa, usted va a contar con comunicación, con transporte, con servicio, con comida, y usted está ahí en su pequeña empresa, en un cubículo, en una computadora, y usted es un empresario, usted tiene una marca, usted tiene una página web, usted vende, usted entra al mercado y el consumo. Y eso se va a reproducir muchísimo. De Gonzalo me gusta mucho la siguiente visión. Él dice, voy a afrontar la inseguridad con el empleo. Es correcto. Generando empleo tendremos una sociedad más segura. Es que, fíjate, aunque nos quede poco tiempo, pero lo voy a hacer rápidamente, la inseguridad se va corrigiendo a la medida que la clase pobre va descendiendo, que la extrema pobreza se va eliminando y que la sociedad está más incluida y tiene más movilidad, porque tiene más capacidad de hacer cosas diferentes. Muchas gracias. Gracias a usted. Un placer inmenso haberte tenido Gracias. en Visión 2024. Mañana, si Dios quiere, venimos con invitados de igual calidad.